¿Qué es lo que nos faltaba ver en el caso de un tiro oblicuo, pero cuando pateamos, por ejemplo, un tiro libre? Si analizamos lo que sucede acá, primero tenemos que trazar el sistema de referencias y lo que ocurre acá es que cuando pateamos la pelota, va a tener una trayectoria que sabemos que es una parábola, porque le damos una determinada velocidad que forma un ángulo con la horizontal. Esa velocidad yo la puedo descomponer como una velocidad horizontal y una velocidad vertical. A medida que va moviéndose la pelota, si podemos hacer un paso a paso, nosotros se acuerdan que sabemos que en un tiro oblicuo tenemos que separar en el eje X y el eje Y. Sabemos que en el eje X es un MRU, por lo tanto la velocidad es constante. Por lo tanto, vean que la componente horizontal sigue siendo de 12 metros por segundo. Sin embargo, en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado en donde está actuando la gravedad. La gravedad es una aceleración. Si yo dibujaría el vector gravedad, iría hacia abajo. Entonces, lo que va a hacer es que la velocidad vertical va a ir disminuyendo. Entonces, si originalmente la velocidad era de 34, ven cómo en otro intervalo de tiempo va a ser menor. Podríamos saber la velocidad instantánea en ese punto. Ven que me queda un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras y puedo obtener cuánto vale la velocidad y cuál sería el ángulo también en el... Seguimos avanzando y llegamos a el punto más alto. La velocidad horizontal siempre es la misma, porque en el eje X es un MRU. Y lo que va a suceder en la altura máxima es que la velocidad NIT vale 0. O sea que lo que estamos viendo acá es que esto es un movimiento rectilíneamente uniforme, horizontal, y en el eje vertical es como si fuese un tiro libre, un tiro vertical. ¿No? Vieron que en el tiro vertical, también en la altura máxima, la velocidad NI vale 0. Si continuamos el movimiento, siempre la velocidad horizontal va a valer 12, pero ahora vean que la velocidad vertical empieza a ir hacia abajo, va a ir aumentando para abajo. Si bien yo ahí le puse 14, no puse menos 14, está representada con el vector y ven que la flecha del vector está apuntando hacia el eje negativo del eje Y, por lo tanto, si yo tengo que poner ese número como un dato, pondría menos 14 al hacer una cuenta en la fórmula. Y después la pelota llegaría, por ejemplo, en este caso, a ese lugar, ¿no? Que sería, volvería al piso. Tema importante acá, esta distancia muchas veces se suele conocer como el alcance. ¿Se acuerdan que uno podía, por ejemplo, en un tiro vertical, calcular cuál es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima? Y habíamos visto que la pelota tarda lo mismo en llegar a la altura máxima y volver al punto desde el cual partió. Por lo tanto, el tiempo en el cual la pelota va a llegar al máximo alcance, en este caso, va a ser cuando transcurran 2 veces el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Porque ven que llegó a la misma línea, a la misma nivel en el cual se pateó la pelota. Segundo resumen. Ahí tenemos lo que habíamos puesto antes, ¿no? Despreciando la resistencia del aire, tengo que separar el movimiento en cada eje y después superponerlo. Teníamos las ecuaciones en el eje X y las ecuaciones en el eje Y. Ahora lo que le sumamos es que vamos a trabajar con la velocidad va a tener un determinado ángulo, y lo que nosotros vamos a necesitar es descomponer la velocidad en X y en Y. Para esto aplicamos Pitágoras, ahí está escrito con valores de la velocidad en X y en Y, y también sepamos que, bueno, esto es trigonometría, ¿no? SOHCAHTOA. Si quiero conocer la velocidad en Y, me queda como la velocidad por el seno del ángulo, y en el caso de X es la velocidad por el coseno del ángulo. Esta cuestión de trigonometría, esto es algo que se usa muchísimo en física. En un montón de situaciones en física aparecen estas reglitas básicas de trigonometría. Para hallar el ángulo, yo sé que la tangente del ángulo θ, ¿sí? Es la velocidad en Y sobre la velocidad en X.
entonces podría hallar el ángulo como la arcotangente de y sobre x. Entonces, vean que el concepto físico es muy simple y más que nada es la relación matemática y trigonometría. En un tiro oblicuo, igual que en un tiro vertical, en la altura máxima la velocidad en y vale 0. ¿Sí? El punto más alto que llega una pelota en un tiro oblicuo, la velocidad en el eje y vale 0.